Bueno muchachos, yo estuve aquí en Malpelo. Si quieren que les deje mi historia de cómo me fue en Malpelo, por favor déjenmelo en los comentarios. En La Piedra o en Malpelo no habían ratas, gracias a Dios, pero había algo peor. Hola muchachos, muy buenos días, soy el suboficial Segundo Vega y en el día de hoy quiero contarles mi experiencia de la vez que tuve la oportunidad de ir al santuario de flora y fauna que se llama Malpelo. En este video vamos a hablar netamente de mi experiencia, no vamos a hablar de cosas laborales o requisitos o demás procesos de escuelas de formación de la institución. Entonces les voy a poner mi imagen aquí abajito en pequeña y en la parte de atrás unas fotos, que fueron las fotos que tomé cuando estuve allá. Malpelo es un santuario de flora y fauna que es declarado Patrimonio de la Humanidad. Está resguardado por parques nacionales y es una función de la Armada Nacional ejercer soberanía sobre esta piedra. Es de suma importancia cuidar Malpelo porque en Malpelo es una incubadora de mucha flora y fauna marina que alimenta todo el Pacífico. Bueno, todo inicia a finales del mes de junio del 2012. Yo me encontraba trasladado en el Hospital Naval de Bahía Málaga y en ese momento llega una señal solicitando un enfermero. Todos los enfermeros que van a Malpelo son enfermeros de combate. En ese momento no había enfermeros de combate disponibles porque había plan electoral, había elecciones. Entonces a estos enfermeros los llevaron a hacer plan electoral y no había enfermeros. Entonces solicitaban a un enfermero del hospital. Y en ese momento yo, por mi grado de marinero segundo y por mi súper escasa antigüedad, por no decir que era uno de los más reclutas del hospital, fui seleccionado para ir a esa comisión. Y bueno, se hizo todo el trámite pertinente y me dijeron que fuera al supermercado a recoger unos víveres, que en el supermercado me estaba esperando el comandante de ese selecto grupo de hombres que íbamos a Malpelo. Bueno, entonces yo me dirigí al supermercado. Cuando llegué, allá estaba el grupo. Eran 4 infantes de marina, un suboficial y un teniente, que era mi teniente Villamizar. Si me está viendo en ese momento, mi teniente, un saludo. Entonces mi teniente nos presentó, bueno, el infante de marina fulano, el infante de marina fulano, listo. Y nos tocó hacer mercado. Y yo no tenía ni idea de cómo se hace un mercado. Bueno, hicimos el mercado, pasaron los días. Me acuerdo que zarpamos el día 26 de junio del 2012 en el ARC Sula, que era un buque blanco, era un buque logístico que se usaba únicamente para ir a Malpelo y regresar a Malpelo y hacer los relevos, de llevar el personal entrante y sacar de La Piedra al personal saliente. Lo recuerdo tanto porque no habían pagado el sueldo. Zarpamos como a las 3 o 4 de la tarde y no habían cancelado la nómina, no me habían pagado. Entonces yo dije, me van a mochar el plan de celular, pero estando por allá en Malpelo no iba a necesitar teléfono. Bueno, entonces arrancamos en el buque y el viaje demoró 3 días. Malpelo está ubicada a 223 o 232 millas náuticas desde Buenaventura, o sea, esto quiere decir 3 días, las 24 horas con motores a full, bueno, dependiendo de la velocidad del buque. Y en este caso nos demoró 3 días hasta llegar allá, hasta Malpelo. Cuando íbamos en el buque, descubrimos que dentro de los víveres había una serpiente, había una boa pequeñita. Entonces pues no podíamos tirarla al agua, sino que lo que se hizo fue meterla bien en una cajita. Cuando el buque iba de regreso se la dimos en consigna al piloto del buque para que la regresara a Málaga, para no tirarla al mar. De camino, antes de llegar a Malpelo, encontramos varias redes de pesca ilegal, porque pescar en Malpelo es ilegal, ya que los cazadores o los pescadores van detrás de los tiburones y hay que cuidar los tiburones, ya que son una especie en vía de extinción. ¿Qué hicimos nosotros? Pues cogimos y sacamos estas redes que eran muy largas y bueno, ahí las sacamos. Cuando llegamos a Malpelo hicimos el relevo en un bote Zodiac, que son de estos botes inflables tipo comando. De ahí bajamos con los víveres, con todas las cosas que llevábamos y subimos por una escala de gato en una rampa que sale de La Piedra hacia el mar. Lo primero que nos encontramos al llegar a La Piedra son unas placas, estas placas que se ven aquí, que pertenecen a la Liga Colombiana de Radioaficionados. Los radioaficionados, no sé si ustedes se acuerdan, creo que la mayoría no había nacido, yo no había nacido. Eran personas que colocaban equipos de radio en zonas muy altas y empezaban a comunicarse con otras personas que tuviesen equipos de radio. Y bueno, aquí hay un montón de placas conmemorando eso. En fin, bajamos los equipos, bajamos los víveres, bajamos todas las cosas. En La Piedra o en Malpelo hay varias especies de animales sobre La Piedra. Hay cangrejos, hay unas lagartijas negritas que no sé cómo se llaman, aquí les voy a poner los nombres. Hay este otro tipo de lagartija y hay unas aves que se llaman zulas. Todos estos puntos blancos que ustedes ven en La Piedra no son píxeles de la foto, son aves. Miren que hay un montón de pájaros, muchísimos pájaros. No hay un centímetro de La Piedra que no esté habitado por uno de estos pájaros. La Piedra tiene unos 300 metros de alto. La casa está ubicada más o menos a la mitad de la altura, son unos 150 metros. Tuvimos
teníamos que subir al hombro todos los equipos y todos los víveres. Es un camino bastante escarpado donde hay muchas piedras, hay que subir con mucho cuidado porque esas piedras son piedras volcánicas y son muy filosas. Además de eso hay que tener cuidado con las aves que están al lado y lado, porque si pones mal el pie o te acercas mucho te pican y te pueden cortar la pierna. Y aquí llegamos a la casa. Había una casa de PVC, una casa nueva y una casa de madera. En la casa de madera estaban todos los equipos electrónicos como los paneles solares y baterías para el consumo. Yo me ubiqué enfrente a la casa y miré hacia el frente y se veía agua. Miré hacia la derecha, agua. Miré hacia la izquierda, agua. Y miré hacia atrás y agua por todos lados. No se veía nada. Yo dije, Dios mío, ¿yo dónde estoy? ¿En qué me metí? Dormíamos en la casa de PVC y allí teníamos nevera que funcionaba a gas, teníamos electricidad para ver televisión, escuchar música. El agua que había en la piedra no era agua potable, era agua que brotaba de la misma piedra, un chorrito delgadito, y era recolectado en unos tanques negros grandísimos, y esa agua tenía un sabor a azufre porque brotaba de las profundidades de la piedra. Entonces era para nosotros una bendición cuando llovía porque podíamos recolectar agua lluvia y la consumíamos, obviamente después de hervirla. Lo mismo el agua de la piedra, también la hervíamos, le echábamos un poquito de frutiño y ya tenía un sabor más pasable. Y además de esto había señal de DirecTV, pero lo que no había era los canales nacionales. Salían todos los canales, menos los canales de noticias. Canales nacionales o internacionales de noticias no salían. En la piedra había un teléfono satelital. Este teléfono estaba conectado a una antena muy grande y era para hacer llamadas a teléfonos fijos en Colombia. Los 2 primeros días los infantes hablaron, llamaron a sus casas, se reportaron que estaban bien. En ese momento se alinearon las estrellas y a los 3 días de nosotros haber llegado, primero se dañó la nevera a gas, entonces no teníamos dónde refrigerar la carne, así que la carne tocó salarla. Tocaba prestarle guardia a la carne porque muchas veces la brisa la tumbaba y si se caía al piso se la comían los cangrejos o unas lagartijas. Entonces tocaba estar ahí QAP con la carne porque después no teníamos que comer. Y una de las cosas más insólitas que pasó fue que el teléfono satelital se dañó. No se sabe qué pasó, no servía, no tenía tono. La teoría más probable es que un cangrejo se comió un cable. Al 4.º día se dañó la motobomba, no servía, entonces no teníamos agua y tocaba bajar a buscar agua a más o menos 100 metros para llevarla hasta la casa. En la piedra siempre hay un guardaparque que es contratado por parques nacionales y él es la persona encargada de verificar que nosotros como Armada Nacional de pronto no estemos haciendo algo que perjudique las especies nativas que están allí en la piedra. Mi rutina prácticamente era levantarme a las 5 de la mañana porque a las 5 empezaban todos los pájaros a hacer sonidos y eso pues te levantaba. Nos las pasábamos todo el día viendo películas. Bueno, incluso una vez nos pusimos a ver una película de terror que se llama El Páramo. Bueno, los que se la han visto saben que trata de que hay una bruja con unos soldados por allá en un páramo y después todos teníamos miedo porque nadie quería salir de noche que por la bruja y nos íbamos a volver locos, etc. Pero eso fue en el momentico, como toda persona cuando ve una película de terror. Eso sí, de vez en cuando hacíamos una ronda por toda la piedra para verificar que no hubiesen embarcaciones de pesca ilegal. Teníamos un gimnasio improvisado, que es este que se ve aquí, donde era una polea con muchas piedras. Cada vez que le queríamos aumentar peso, pues le poníamos una piedra de más. A veces hacíamos exploraciones con mucho cuidado, o eso sí, con mucho cuidado, por toda la piedra y subíamos hasta la punta más alta de la piedra, que está ubicada más o menos a 300 metros. Este es el tamaño de la casa normal, así se ve de frente, teniendo las 5, 10, 15 metros. Y así se ve la casa desde el punto más alto. Se ve pequeñita, parece una hormiga. Y desde allá arriba había un faro que en sus tiempos servía, ahorita arreglaron o no. Te recuerdo que yo fui en el 2012, de aquí a allá de pronto han implementado muchas cosas. Y otra cosa que hacíamos cuando el mar estaba en calma era que saltábamos desde este brazo metálico que salía de la piedra al mar y desde ahí nos dábamos unos pequeños chapuzones. ¡Ay, pues! Ya sigo virando.
Malpelo tuve la oportunidad de ver un tiburón ballena que en mi vida había visto alguno. Es un animal súper enorme, grandísimo. Bueno, incluso era tal nuestro nivel de no hacer nada que yo tuve la oportunidad de leerme 100 años de soledad. Bueno, el que no hacía nada era porque no quería, porque podíamos ver televisión, podíamos leer, podíamos hacer ejercicio, pero digamos que teníamos mucho tiempo libre. Eso sí, no teníamos internet. Creo que actualmente La Piedra cuenta con internet satelital y eso es un gran beneficio para las personas que están allá. Ahora, más o menos las últimas 2 semanas, pues que la carne se acabó porque tocó comérsela primero, comimos mucho atún y por último únicamente quedaba arroz con lentejas. Bueno, entonces el desayuno era lentejas con arroz, el almuerzo era arroz con lentejas y la cena era calentado de lentejas con arroz. Así duramos más o menos las 2 últimas semanas comiendo eso, pero gracias a Dios había que comer. En La Piedra o en Malpelo no habían ratas, gracias a Dios, pero había algo peor: cangrejos. Los cangrejos se comen todo lo que encuentran. Si por ejemplo, si usted está lavando una ropa y va a extenderla y se le cae una prenda al piso, devuélvase rápido, recójala, porque cuando ya regrese por ella va a tener como 10 cangrejos encima y se la come. Le hacen unos rotos bien grandes. Por ejemplo, si deja los zapatos en algún sitio cercano al piso o una chancla, vienen los cangrejos y se la comen, la dañan. También veíamos que llegaban muchísimos yates extranjeros, se notaban que eran extranjeros. Los veíamos desde arriba. Allá se practica mucho el buceo por los paisajes subacuáticos que son muy bonitos. Entonces estos yates se comunicaban por radio con nosotros, obviamente ya con el permiso de parques nacionales, diciendo que iban a estar ahí 2 o 3 días. Muchas veces ellos subían hasta visitar La Piedra y nos regalaban cositas, nos regalaban baterías, a veces nos subían carne. Era una bendición para nosotros porque ya la carne se había acabado. Estando allá también tuvimos tormentas, llovía durísimo, había una brisa muy fuerte, tumbó las antenas. Era tan fuerte la brisa que al día siguiente no encontramos la antena del DirecTV y no teníamos televisión. Y también un día amaneció una nube encima de La Piedra. Aquí está. El día 20 de julio hicimos una formación general entre todos y hicimos honores al pabellón en conmemoración a el Día de la Independencia de Colombia. Y bueno, ya llevamos aproximadamente casi 30 días. Como es de lógica, pues se nos olvidó llevar una máquina, así que todos teníamos problemas de peluquería. Todos estábamos así mechudos, con el cabello largo, parecíamos unos locos. Nosotros salimos de Málaga un 26 de junio y ya era casi un 26 de julio, entonces en ese momento ya nos estábamos desesperando porque nada que llegaba al relevo. Y todos los días tempranito nos asomábamos así viendo al horizonte para ver si por ahí venía el relevo. Entonces nos asomamos el 27 al horizonte, nada, no se veía el buque. El 28, nada, no llegaba el buque. En este caso llegó a nuestro rescate el poderoso ARC Buenaventura, que ya hoy en día está desmantelado y que sus anclas reposan hoy en día en el malecón de Barranquilla, que es el monumento al marino. Esas anclas que ustedes ven ahí pertenecieron a este buque. Hasta que el buque llegó el día 31 de julio y nosotros estábamos contentos y dijimos, bueno, nos vamos, no sé qué tal, nos vamos. Nosotros creíamos que apenas llegaba el buque, eso era así como nosotros. Entramos y salimos de una vez y nosotros íbamos a hacer lo mismo, a bajarnos de la piedra, montarnos al bote, montarnos en el buque y luego irnos. Pero no, el destino tenía una cosa totalmente diferente para nosotros. Así que, como teníamos unas novedades de la nevera, el teléfono, la motobomba, tocó arreglar todo eso para que los tripulantes que venían a relevarnos tuviesen unas condiciones mucho mejores a las que nosotros habíamos afrontado. Entonces tocó esperar a que se hicieran todos estos arreglos y prácticamente fuimos saliendo de Malpelo el 2 de agosto del 2012. Bueno, un dato curioso es que si tú ves desde cierto ángulo la isla de Malpelo, la pones de lado, tiene la cara de un indio, como si fuera un indio acostado. Y bueno, en fin, llegamos a Málaga el 5 de agosto. Cuando eso yo tuve la oportunidad de que mis papás estaban viviendo en Málaga, porque mi papá fue militar y estaba trasladado en esa unidad. Y bueno, ya en esa yo llegué a mi casa, me bañé, me cambié, dejé la ropa sucia, etcétera. Me abracé con mi mamá, mis hermanos, listo, contento de haber llegado porque un mes estando por allá sin saber de mi familia. Y bueno, viene mi mamá y me sirvió el almuerzo. Y ustedes no van a creer que el almuerzo era pollo guisado, que es una delicia, arroz y lentejas. Entonces cuando yo vi el plato de lentejas, yo me quedé así viendo el plato y mi mamá me preguntó que si me pasaba algo. Entonces le conté que prácticamente habíamos pasado 2 semanas comiendo arroz con lentejas y estaba muerta de la risa.
Bueno muchachos, esto ha sido todo, espero les haya gustado esta pequeña anécdota. Si quieren que haga más historias así, tengo muchas historias por contar, así que déjenmelo en los comentarios. Así que nos vemos y hasta luego.